¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo León y a continuación voy a exponer dos lecturas que se realizaron en la materia de desarrollo de proyectos sociales en comunicación. La primera lectura es una guía para facilitar la correcta elaboración de proyectos de investigación. No cabe duda que cuando los alumnos estudiantes se enfrentan a un proyecto tan grande como una tesina, una tesis, eh, todos o en su mayoría cometen el mismo error de desarrollar un documento que no tiene ni pies ni cabeza, que carece de dirección y de sentido. Esto radica porque no existe este afán de la lectura, de empaparse en diferentes fuentes de información y como no tienen referentes al momento de desarrollar su proyecto, probablemente la redacción de la problemática sea diferente a la de metodología. Incluso han habido casos de estudiantes que empiezan con un proyecto, y terminan desarrollando otro. ¿Por qué? Porque no sientan bien las bases, porque no realizaron una investigación, porque no solo se trata de, de agarrar dos, tres tesis de un tema relacionado con el que estamos trabajando y ya. Es importante cómo vas a trabajar con la información, el análisis, la interpretación, porque no es copiar y pegar. Se te van a presentar diferentes posturas, corrientes, de cómo van a abordar tu problemática y ya dependerá de ti, alumno, alumna, si vas a usarlo como referente, vas a oponerte a lo que otro autor ha escrito sobre tu tema. Entonces, un buen trabajo es con mucha información. Esa es la base de cualquier proyecto de investigación. Después de consultar varias fuentes de información, una forma clave de comprender un proyecto de investigación es proyectarlo como si se tratara de un cuerpo humano. ¿A qué me refiero con esto? A que entender sus partes como los órganos vitales, el cerebro, el corazón, el hígado, pulmón, etc. Si uno de estos falla, hay que ir al hospital. En traducción a la analogía, si uno de estos puntos no está bien, hay que ir con el director de tesis. Entonces están estas preguntas que son básicas de cualquier proyecto de investigación, que se va a estudiar, por qué, cómo, para qué, cuándo y con qué. Aquí está muy resumido, pero aquí está un poco más claro los componentes. Que la primera pregunta de ¿qué vas a estudiar? Se refiere a delimitar el objeto de estudio, el tiempo, el espacio, contexto histórico, cuándo. Entonces, si no se delimita bien, es un comentario que muchos profesores van a hacer, probablemente el trabajo esté mal. Entonces, muy importante la delimitación. Entonces, también está la pregunta de qué se va a estudiar, por qué. También es clave identificar la urgencia de esta problemática, quiénes van a ser los beneficiarios, aunque suene un poco redundante, por qué se está trabajando este proyecto, ¿no? Las técnicas, que si cualitativo, cuantitativo, qué tipo de metodología, aunque también con la metodología viene de la mano, la cronograma, ¿no? Que cuándo vas a trabajar, la hipótesis, el marco teórico, los antecedentes. Vuelvo a hacer mucho énfasis por antecedentes, igual a varias fuentes de información. No puedes hablar desde la ignorancia, no sé qué pasó ahí. No puedes hablar desde la ignorancia. eh, Mientras más empapado estás en tu tema, mucho mejor, ¿no? Las fuentes bibliográficas, agregar eh, tu información, justificación, esquema. Bueno, una vez que se tiene bien entendido estos componentes, ok, ya se puede, ya es digamos como, tiene un visto bueno el documento, pero siempre hay que tener en cuenta todos estos puntos que se va a estudiar, por qué, cómo, para qué, cuándo y con qué, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda lectura, que es la formulación de los objetivos de investigación, extracto del documento, todo es teoría. Las fuentes de inspiración. La regla básica para cualquier proyecto de investigación, entre paréntesis tesis y tesina,
es que debes escoger un tema que te apasione, que te guste, que estés familiarizado. Es, es un comentario que hacen los catedráticos, los docentes. Si vas a realizar una tesis, tienes que estar familiarizado con el mundo, con el entorno en el cual se encuentra tu sujeto de estudio, tu problema. Entonces, te debe gustar ese tema, te debe inspirar. Y a partir de este principio, tu labor es investigar el contexto sociohistórico, el contexto de dónde viene, cuándo, cómo. Que por ejemplo, que te apasiona el jazz, es tu género de música favorito. Entonces lo que debes hacer es investigar de dónde viene. ¿Por qué viene de la recesión de la comunidad negra? ¿Cuándo surge? ¿En dónde? ¿En qué consiste el jazz? O sea, son preguntas que al principio diría uno, no, es que ¿cómo me voy a preguntar eso? Es que sí, esa es tu labor. Si te gusta mucho ese tema y lo vas a tomar para tesis, tienes que saber todo respecto al tema, los antecedentes, el contexto, y no solo eso, también uno tiene que investigar aportes de otros autores, incluso temas que si por ejemplo tu carrera es de la comunicación y lo vas a aplicar en la comunicación, debes buscar teorías de la comunicación relacionadas con el jazz. Identificar conceptos y definiciones y empezar a comparar posturas con otros autores. Es así como vas enriqueciendo tu, tu proyecto de investigación. Revisión bibliográfica especializada. Como había mencionado al principio de la exposición, cuando se realiza una recolección de fuentes, lo ideal es que no se quede en una lectura o en parafrasear, copiar y pegar. Lo práctico sería rescatar aquellos elementos, conceptos o ideas clave que plantea el autor. Se trata de checar las proposiciones teóricas, ver la relación del tema del autor con nuestro tema, inclusive si él está hablando de manzanas y nosotros de peras, es importante entender por qué él está del lado de las manzanas y no de las peras, cuando ambos son frutas. Entonces, no sé si me doy a entender con esa analogía. Bueno, entonces, lo ideal es eso. Inclusive hacer unos pequeños resúmenes. eh, y claro, hay ciertos pasos que nos pueden ayudar en esta revisión bibliográfica. El primero es identificar en los textos los conceptos clave, justo lo que les estoy mencionando. El segundo paso es determinar a qué rasgos de un fenómeno o aspectos se refiere. El tercero es, utilizando el método deductivo, vincular las proposiciones entre sí, o sea, relacionar ambos textos, quizás lo que nosotros estamos trabajando con lo del autor. El cuarto es determinar los huecos en el argumento. Puede que el autor le falte sustentar su tema, bueno, entonces nosotros podemos aprender de eso. Quinto, marcar en el argumento los conceptos y señalar los vínculos que se postulan entre ellos, a saber. Sexto, en el esquema anterior, reemplazar los conceptos por sus definiciones y evaluar críticamente. También otro comentario en este apartado es, puede que en tu sección de marco conceptual existan conceptos que no, ya sea que tú como alumno no estés familiarizado o aquellos que vayan a leer tu tesis. Entonces, por eso es bueno revisar otros textos para poner también los conceptos, agregarlos. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Voy a la siguiente diapositiva. Cuestiones de la práctica. Hay que tener en cuenta que al realizar un proyecto de investigación pueden existir detalles eh, que pueden llegar a afectar el proceso, pueden llegar a complicarlo,
Por poner un ejemplo, hay ocasiones donde nosotros estamos leyendo una investigación, una propuesta de un autor, pero maneja ciertos términos, conceptos ay, qué gallo, o ideas que ya caducaron, que ya no forman parte de nuestra, quizás, no sé si de nuestro pensar o dentro del contexto de la investigación. Entonces, estos objetivos, estos conceptos se diluyen o desaparecen durante la realización del estudio. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, o que igual puede que alguien llegue a plantear su marco teórico de una forma, pero no se logre conectar con otro apartado como la propuesta metodológica. Justo lo que comentaba al principio de la exposición, que hay casos donde estudiantes están trabajando en un proyecto, pero al final terminan haciendo otro, no se logra ver la relación, no hay coherencia entre los textos, entonces también hay que cuidar esos detalles. También cuando se realiza la descripción de una situación, de que se consume todo el espacio escrito, pero en realidad se trata de descripción del estado del arte, entendido en un sentido muy amplio. Entonces son todos estos detalles que siempre hay que estar al pendiente. Y ya por último tenemos los objetivos de una investigación, que es destacar el marco teórico, los conceptos y sus definiciones, señalar las proposiciones en las cuales se postulan los vínculos o se explica el papel de los conceptos para investigar un fenómeno, transformar las proposiciones en preguntas que potencialmente puedan ser respondidas observando la realidad que en el contexto de su marco teórico es definida como empírica. En los estudios que dan lugar a metodologías cuantitativas se enuncien proposiciones que conecten variables y postule las condiciones en las cuales tales relaciones tendrán lugar. Y por último, en las investigaciones cualitativas, señalar las ideas y definiciones básicas sobre las cuales se apoyará el estudio y conceptos sensibilizadores claves. Bueno, en resumen de toda esta exposición, es que hay que tener muchas fuentes de información, hay que realizar un análisis, no solo una síntesis, saber digerir los textos, cuidar la coherencia, sentido y dirección de los apartados, tener siempre en cuenta un tema que te guste y siempre delimitar, tratar de que todo quede bien delimitado, checar el contexto histórico, por qué, cuándo, dónde, cómo, etcétera. Entonces espero que les haya gustado esta exposición. Adiós.